Gloria a Dios. Bienvenido mi hermana, bienvenido mi hermano, que esta noche, por la misericordia de Dios, te puedes conectar con nosotros. Le damos primero que todo la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial que nos permite venir una vez más como familia, venir una vez más como sus hijos a, a tratar de llevar una palabra que pueda edificarnos, que pueda levantarnos si hemos caído, que pueda fortalecernos si nos hemos sentido débiles, y que podamos esta noche, en el nombre de Jesús, definitivamente recibir del Espíritu Santo esas fuerzas nuevas, esa, ese aliento nuevo, ese nuevo ánimo que nos permita avanzar, que nos permita perseverar. Yo le invito a que allí donde te encuentras, nos acompañes en una pequeña oración y que creamos que nuestro Papá en los cielos nos está escuchando. Yo te invito a que oremos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos gracias. En el nombre de Jesús, reconocemos que tu soberanía, tu deidad, tu majestad, tu gloria están por encima de la creación, están por encima de cualquier ataque, están por encima de cualquier lucha, están por encima de cualquier circunstancia adversa que podamos estar experimentando en este tiempo. En el nombre de Jesús, rogamos que tu Espíritu Santo esta noche nos edifique, que tu Espíritu Santo esta noche nos fortalezca y que tu Espíritu Santo esta noche nos aliente para seguir adelante. Padre, gracias por cada hermana, por cada hermano que ha creído. Gracias por cada amigo, por cada persona que tú permitas que pueda recibir esta palabra y que pueda creer, que pueda acercarse a ti creyendo que tú eres real y que cuando tú tomas el control de nuestra carga, podemos avanzar confiadamente, sabiendo que el más poderoso, que el más grande, camina con nosotros. Toma este tiempo en tus manos, Dios. Toma este tiempo bajo tu dominio, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias por ser tan misericordioso y tan bueno. Recibe gloria y recibe honra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Edgardo Bolívar, Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros esta noche. Hermana Marisela, Dios te bendiga. Hermano Gerson, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, mas el Dios, con D mayúscula, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione,
Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca, Él mismo te establezca. Y dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, es tremendo cómo el apóstol Pedro revela algo que es precisamente la razón de ser de que hoy tú, que me estás viendo, tú que estás conectado allí, puedas creer que aunque estés viviendo ataques, que aunque estés experimentando circunstancias, que aunque estés sintiendo el peso de la aflicción, a pesar de todo eso, puedas confiar en que te vas a levantar, puedas confiar en que vas a avanzar y puedas confiar en que vas a llegar hasta donde Dios ha dispuesto para ti y para mí, que es nuestra meta. En primer lugar, el apóstol Pedro define a nuestro Dios como el Dios de toda gracia. No dice el Dios de alguna gracia, sino el Dios de toda gracia. Él tiene el poder. Él tiene la gloria. Él tiene el señorío. Él tiene la voluntad. Él tiene todo. Él tiene la soberanía. Cuando el apóstol Pedro dice que es el Dios de toda gracia, nos está hablando de que por encima de Él no hay nadie, que por al lado de Él no hay nadie, que por la voluntad perfecta de Él, por encima de esa voluntad perfecta, no hay nadie, y que cuando Él está al control de nuestras vidas, cuando Él está al control de nuestras circunstancias, no habrá nada, no habrá nadie que pueda pasar por encima de lo que Él tiene bajo su control. Pedro nos dice algo que hay que refrescarnos la memoria espiritual en este tiempo a la iglesia. Y es, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? Porque muchas veces nos conformamos con victorias temporales, como si fueran las victorias eternas. No es pecado la mujer que está sola y ora por un esposo y Dios le da el esposo. Pero es una victoria temporal, porque tarde o temprano ella y su esposo van a morir. Y con esa muerte muere la victoria que lograron aquí. No es pecado que tú ores por una sanidad de una enfermedad y Dios te sane. Pero el día que mueras, la sanidad muere contigo. Es una victoria temporal. Es una victoria temporaria. Estas pequeñas victorias temporales aquí en la tierra son las que nos afirman nuestra fe con respecto a cuál es la mayor victoria, la meta preparada para nosotros. Tener un empleo es una meta, pero es una meta temporal. Tu empleo no es eterno. Tener el esposo, tener la esposa, es una meta temporal, no es eterno, ¿cierto? Pero Jesús dijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿A qué vida se refería Jesús? No está hablando de esta vida zoe, de esta vida biológica. Estaba hablando de la vida eterna, del destino eterno que el Señor nos ha fijado como punto de llegada desde el día que tomamos la decisión
de entregarle a Cristo nuestra vida, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos que el efecto de su sangre derramada en la cruz nos reconciliara con nuestro Padre, con nuestro Dios de toda gracia. Tu destino es la vida eterna. El destino de todo aquel que ha creído en Cristo ya está sellado, ya tiene visa, ya tiene pasaporte con sello. Es la vida eterna. Es hacia allá donde Dios está apuntando el verte a ti y el verme a mí. Que el día que Jesús arrebate su iglesia, que el día que se cumpla todo lo escrito en la palabra de Dios y Él, después de suprimir todo dominio de las tinieblas, toda potestad de las tinieblas, le entregue al Padre la iglesia, le entregue al Padre el dominio en sujeción, en obediencia. Ese día estaremos definitivamente en la presencia, en el sitio ideal, en la meta trazada desde la eternidad por nuestro Padre. Y te digo que esa meta fue trazada desde la eternidad. Dios sabía que el hombre iba a caer. Sí, claro. Dios lo sabía. Pero Dios también cree en los planes que ideó para reconciliar al hombre consigo mismo. Dios también cree en que la estrategia que estableció para la salvación y la vida eterna a través del derramamiento de la sangre de Jesús, Dios sabía que iba a funcionar. Por eso, sabiendo que iba a funcionar, colocó una meta. Esa meta se llama eternidad al lado del Padre. La iglesia es eso. La iglesia es el vehículo a través del cual el Espíritu Santo nos conduce a la vida eterna. Por eso es fundamental para nosotros tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar decisiones emocionales. Podemos tomar emociones guiadas por la carne, por la pasión, por el deseo. Sí, podemos tomar decisiones así. Pero todas estas decisiones que tomamos, producto de la carnalidad, producto del pecado, producto del emocionalismo, son decisiones que tarde o temprano nos van a traer consecuencias. Dios te bendiga, mi amor. Nos van a traer lágrimas, nos van a traer tristeza, nos van a traer despecho, nos van a traer esa sensación de fracaso. ¿Por qué la sensación de fracaso? Porque tomamos decisiones con personas equivocadas, en momentos equivocados, bajo circunstancias equivocadas y en tiempos equivocados, en momentos que no eran. Alguien me decía que cuál era el momento ideal para tomar decisiones. Quizás es una pregunta de esas preguntas que tienen ese sesgo de tratar de rajar, pero es una pregunta que al final sí tiene una respuesta. Porque yo no puedo decirte, Dios te bendiga, hermana Rosemary, yo no puedo decirte que el momento es el 30 de diciembre a tal hora o el 4 de enero a tal hora. No. Hay un tiempo ideal para tomar decisiones. Y ese tiempo es cuando tu vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Es cuando tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. No cuando tu vida es guiada por la pasión. No cuando tu vida es guiada por las tristezas. No cuando tu vida es empujada por la soledad.
no cuando tu vida es empujada por las frustraciones, porque hay personas que de niño vivieron muchas frustraciones y llegan a adultos y empiezan a tomar decisiones empujadas por ese sufrimiento que vivieron, y son decisiones que los van a marcar más, que los van a dañar también. El apóstol Pedro nos dice que tenemos al Dios de toda gracia y nos dice que nos ha llamado a un destino, y ese destino es su gloria eterna. Dice, nos llamó a su gloria eterna y nos llama a través de Jesucristo. Jesucristo es la voz de Dios para nosotros. Jesucristo es el mensaje de Dios para nosotros. Jesucristo es la buena noticia que nos llega en el peor momento, porque las buenas noticias llegan precisamente cuando estamos viviendo situaciones difíciles, cuando tú tienes un conflicto, cuando tú estás pasando por un momento difícil, cuando estás viviendo circunstancias que no les ves solución y te llaman para decirte que hay una solución. Lo que tú experimentas en ese momento es lo que experimenta nuestra alma cuando estábamos perdidos, cuando estábamos caídos, cuando estábamos confundidos, cuando estábamos enredados. Y esa noticia nos llega a través de Jesús. Jesús muere en la cruz para que a nosotros nos llegara la noticia de que su muerte era para darnos vida, y que esa vida que recibíamos nos iba a llevar a un destino especial, y que en medio de ese destino, en medio del tránsito hacia ese destino, íbamos a ver la gloria de Dios. Así es. Íbamos a ver circunstancias difíciles. Así es. Íbamos a experimentar pruebas. Así es. Mira, esto de la pandemia, estoy en otra ciudad diferente a donde yo vivo, y después de bajarme del avión, venía camino aquí donde estoy, venía observando la ciudad. Bogotá es una ciudad que normalmente hierve de mucha gente, y en el trayecto hacia donde estoy bajado, veía la soledad en Bogotá. Y no podemos obviar que esto de la pandemia ha golpeado a mucha gente. Pero hay que mirar qué hemos hecho con el golpe que la pandemia nos ha dado. ¿Qué has hecho con el golpe que la pandemia te ha dado? Porque los golpes se pueden convertir en bendiciones. Cuando un hombre o una mujer tienen una experiencia desagradable en una relación, ese golpe que recibe se puede convertir en una bendición. ¿Cómo? Te dejó una experiencia. Te enseñó que no puedes repetir la misma historia. Te enseñó que no puedes convertir tu vida en un tobogán en el que simplemente siempre vas de caída en caída, de bajada en bajada. La pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas al que se atreve a mirar con los ojos de Dios. Hay una canción del maestro Vico Sí que a mí me gusta mucho, que se llama El lente del cielo. Ojalá y la buscaras y la escucharas. Con el lente de nosotros vemos las cosas equivocadas. Con el lente de nosotros juzgamos equivocadamente. Con el lente de nosotros condenamos personas. Con el lente de Dios, dice la canción de Vico Sí, con el lente del cielo no le miran a nadie su lado oscuro. La pandemia nos ha enseñado a mirar desde otra óptica. Aún esta cuestión de la vacuna hay que mirarla desde el contexto de lo que Dios puede hacer a través de todo esto
Y de que así como Dios, porque esto lo permitió Dios, no lo fabricó Dios. Así como Dios permitió el conflicto, así Dios provee la solución. La Biblia dice que juntamente con la prueba viene la salida. Hay que mirar hacia la palabra. Juntamente con la prueba viene la salida. En torno a todo esto de la cuarentena se han fraguado fábulas, historias, cosas. Pero nosotros tenemos que tener la mirada en los cielos y los pies en la tierra. Si Dios permitió la pandemia y a través de la pandemia nos ha revelado que no estamos solos. A través de la pandemia nos ha mostrado que en medio de la crisis Él provee a sus hijos. A través de la cuarentena, de la pandemia, nos ha mostrado que cuando confiamos en Él nos guarda, porque hemos estado expuestos de mil maneras. ¿Ya? Y muchos adquirieron el virus y hoy están viendo este video y dando testimonio de que lo sufrieron y no los mató. Se llama misericordia, se llama gracia. Por eso es que es el Dios de toda gracia. Esto que estamos viviendo debe llevarnos a reevaluar nuestra manera de pensar. La pandemia reveló al cristiano que estaba tibio. La pandemia sacó a flote el cristiano religioso. La pandemia sacó a la luz nuestras debilidades. Dios te bendiga, hija. Un abrazote. La pandemia sacó a la luz aquellos temores que teníamos escondidos y que quizá los habíamos maquillado asumiendo que estábamos bien en todo momento. La pandemia nos obligó a tener fe. Partiendo de mí, por mí mismo. Y cuando empezó la cuarentena, mi esposa y yo nos preocupamos. Nuestra primera reacción fue de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Y el Espíritu Santo nos dijo a nosotros mismos lo que siempre han hecho: orar y creer. Y hemos visto la mano de Dios en todo este proceso. Y eso nos dice que el llamado que Dios le está haciendo a la humanidad, que el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo a la iglesia, porque Dios está llamando a la humanidad y el Espíritu Santo está llamando a la iglesia. La pandemia es el llamado de Dios a la humanidad, al arrepentimiento. Y la pandemia es el llamado del Espíritu Santo a la santificación y al compromiso de aquellos que dicen tener a Cristo y siguen a Cristo. Es un llamado con un mismo propósito, porque el inconverso que escucha la voz de Dios recibe al Espíritu, y el que recibe al Espíritu recibe la revelación, y el que recibe la revelación termina entendiendo que todo esto Dios lo permitió para un bien mayor en nuestras vidas. Antes de ayer, en la prédica del miércoles en el ministerio, lo que compartíamos con los hermanos que estaban allí, hablábamos de esto específicamente. Hablábamos de que la Biblia dice: para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y amar a Dios no es de boca. Cualquiera dice: la sangre de Cristo tiene poder, sin saber cuál es el poder de la sangre. Cualquiera dice: yo amo a Dios por encima de todas las cosas, hasta que le toca escoger entre cualquier cosa y Dios. Porque el amor hacia alguien se revela cuando te toca escoger entre algo y tú. Si alguien te ama y a esa persona le están planteando
X o Y situación, X o Y detalle, y esa persona te ama, va a obviar cualquier detalle que vaya a estorbarle en la relación que tiene contigo. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer, crear conciencia dentro del cuerpo de Cristo, perdón, de que cuando nos atrevemos a colocarlo a Él en primer lugar, Él va a hacer cosas sorprendentes en medio de sus hijos, nosotros. Mira, esta palabra de primera de Pedro 5:10 es una palabra poderosa. Y es una palabra que al final tiene que revelarte que vas a ganar todo esto. Y cuando tú sabes que vas a ganar, tú tienes que entrar en una situación de reposo, no de ansiedad, no de preocupación, no de afán. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero hay unos requisitos. En el tránsito a la gloria eterna vas a ser probado. En el tránsito a la gloria eterna vas a tener que ir al desierto. Y en el tránsito por el desierto vas a aprender a conocer quién es realmente tu Padre en los cielos. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Las pruebas no son eternas, para nada. La pandemia no es eterna. Pastora Angélica, Dios te bendiga. Hermano Edgar Méndez, Dios te bendiga. Bienvenidos. La pandemia no es para toda la vida. Las pruebas que tú estás viviendo hoy no son para toda la vida. Y si se alargan, es porque tú estás propiciando que se alarguen. Es porque hay actitudes tuyas que no han permitido que Dios levante la disciplina. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, mira lo que dice, Él mismo. O sea, Dios te permite circunstancias. Dios te va a permitir vivir desiertos. Dios te va a permitir vivir lágrimas. Dios te va a permitir vivir tristezas. Dios te va a permitir vivir situaciones que no quisiéramos vivir. Porque ninguno puede decir voluntariamente, yo quiero que Dios me traiga pruebas. Y el que lo dice no sabe lo que está diciendo. Pero es inevitable. Es inevitable para el Hijo de Dios enfrentar pruebas. Es inevitable para el Hijo de Dios enfrentar desiertos. Es inevitable para el Hijo de Dios experimentar disciplinas de Dios. Hebreos 12 dice textualmente que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y la pandemia ha sido una disciplina para la iglesia. No se trata de hacer retos de fe. Porque la idea no es lanzarte un reto como el juego que inventan allí en las redes. No se trata de lanzarte un reto. Porque eso sería asumir que yo estoy mejor que tú y por eso me atrevo a lanzarte el reto para derrotarte. No se trata de eso. Se trata de entender el para qué de las pruebas que estamos viviendo. El para qué, no el por qué de lo que estamos viviendo. A través de la prueba, él mismo, dice, él mismo está con tilde. Está hablando del pronombre personal. Dios te permite ir a un desierto. Dios te permite ir a una prueba. Dios te permite vivir enfermedades, vivir situaciones. Pero tu confianza en Él propicia que el Espíritu Santo te llene de tal manera de fe, de confianza, de fortaleza, que puede provocar un milagro, que puede provocar una sanidad, que puede provocar una respuesta sobrenatural de los cielos sobre tu vida.
La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora, dice, Él mismo te perfeccione. Ser perfeccionado por Dios es caer en las manos del alfarero y permitir que Él te desarme, permitir que Él haga pedazos esa parte de nosotros que no se deja tratar, que no se deja, por lo general, nuestro temperamento. El talón de Aquiles más bravo que tenemos nosotros es nuestro temperamento. Porque queremos, y eso lo compartí el miércoles, hay una expresión que es una expresión equivocada. Y es decir, involucra a Dios en tus planes. Eso está equivocado. Porque sería que Dios está al servicio mío. Dios es mi sirviente. Dios le pago una cuota para que venga a hacer lo que yo quiero. Y eso no es. Yo tengo que involucrarme en el plan de Dios. Yo tengo que entrar a una intimidad con el Espíritu para entender, para escuchar, para aprender cuál es el plan de Dios. Y aquí está revelado en 1 de Pedro 5:10. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida hasta este tiempo es porque Dios está trabajando para que su plan perfecto funcione. Dios te bendiga, Juliana, para que puedas llegar a la gloria eterna. Allá, cuando estemos allá, no vas a tener la aflicción de que estás trabajando 9 horas. No vas a tener la aflicción de la tristeza, la aflicción del hambre, la aflicción de las cuotas del banco, la aflicción de las cuotas del carro, la aflicción de que la despensa está vacía. En la gloria eterna de Dios, eso no lo vas a vivir. Allá no vas a entrar con esas cargas. Pero tienes que aprender a vivirlo aquí. Tienes que aprender a caminar como si ya estuvieras allá. Tienes que aprender a confiar en que tu papá en los cielos tiene cuidado de ti. Dice, Él mismo te va a perfeccionar. El ser perfeccionado por Dios es lo que va a traer en nosotros lo que la Biblia define como un afirmamiento, que es estar afirmado en Dios. Jesús dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y vino el río y vinieron los vientos y la derribaron. Pero hubo un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tempestades y la casa permaneció. Ser afirmado es eso. Aprender, crecer en la fe, aprender de cada error. Buscar en Dios ese detalle de Él en medio de la disciplina o en medio de la circunstancia o en medio de la prueba o aún en medio del fracaso o aún en medio de la tristeza o aún en medio de lo que tú consideras que te hace daño. Buscar dónde está Dios en eso. Eso te va a afirmar, porque eso te va a enseñar que no estás sola. Dios te bendiga, hermana Lorena. Eso te va a enseñar que no estás solo. Y cuando tú sabes que Dios está contigo, nadie te va a mover de tu posición en Dios. Ahora, Él mismo te va a fortalecer. Vas a resistir. Vas a avanzar aunque el viento venga en contra tuya. Y viene lo que se llama el establecimiento. El establecimiento es el final del proceso. Quizás muchas veces se ha hablado de esto, que establecimiento es el ministerio a donde Dios te va a poner a predicar o a donde Dios te va a poner a pastorear. Y no es eso. No es esto. Si usted lee el contexto de 1 de Pedro 5:10, usted verá que del versículo 6 viene hablando el apóstol Pedro de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, de echar en Él nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros, de que seamos sobrios y oremos y velemos
porque nuestro adversario anda buscando, el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero dice en el versículo 9, al cual, o sea, a Satanás resistimos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos. Si otros han vencido, tú en el nombre de Jesús vencerás. Tú de la mano de Cristo vencerás. Por eso es tiempo. Dios te bendiga, hermano Luis. Por eso es tiempo, iglesia, de dejar a un lado las cábalas, los horóscopos cristianos y la cantidad de profecías de cajón. Hace un año, exactamente hace un año, el Facebook, las redes estaban inundadas de profetas. Lo que no conseguiste en el 2019, prepárate porque desde enero lo recibes. El 2020 será el año de tu cosecha. 2020 el año de la sobreabundancia de Dios. 2020 el año de la plenitud. Son etiquetas publicitarias. Pero no necesariamente esa etiqueta publicitaria está hablando lo que Dios realmente tiene preparado para su pueblo. Y el 2020 nos ha revelado que hay falsos profetas como granos de arroz en un saco de arroz. Que hay mentirosos hablando cosas que Dios no les ha dicho. Que hay burladores engañando con doctrinas que no vienen de Dios. El 2020 reveló esto. El que no lo quiere ver es porque se puso unos lentes de metal para no ver nada. Pero el 2020 nos revela también que la palabra de Dios se cumple sobre su iglesia, sobre su pueblo. Dios nos ha guardado. Su poder nos ha sostenido. Su amor ha seguido intacto. Su soberanía ha seguido cobijándonos. Su gloria se ha seguido derramando. Dime qué excusa tienes esta noche para no volver a Cristo. Dime cuál es el argumento que tienes para darle la espalda al llamado que Dios te ha hecho. Porque no tenemos argumentos. Hemos vivido tiempos muy difíciles, pero el alimento no faltó, el techo no faltó, la ropa no faltó, la cobertura de Dios tampoco faltó. No hay argumentos. Simplemente buscamos excusas baratas para justificar nuestros miedos y nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo. Cuando usted cree en el Espíritu Santo, usted deja de estar confesando enfermedades cada 10 minutos. Yo conozco personas que todas las semanas van donde un médico por una enfermedad diferente. Eso tiene un nombre clínico, se llama hipocondríaco. Cuando usted ha tenido un encuentro personal con Jesús y tiene una relación con el Espíritu Santo, usted sabe que no hay enfermedad que no se consuma ante el poder de Dios. Pero hay personas que usted habla con ellos y ayer estaba aquí, mañana voy donde el otro, el examen de pasado mañana, porque es que primero me duele la cabeza, después me duele el hígado, mañana me duele el páncreas. No, todo eso es religión. Todo eso evidencia que se está creyendo en un Dios de papel, no en un Dios de poder. Y el que cree en el Dios de poder, ese es el que va a llegar al destino preparado por el Padre. Yo deseo invitarte esta noche a través de este pequeño mensaje a que te des cuenta
lo bueno que ha sido Dios. Dios ha estado contigo. Dios no te ha desamparado en ningún momento. Y aunque los dardos del enemigo han podido llegar a tu vida a decirte que no has ganado nada, que no has alcanzado nada y que hoy por hoy estás más fracasado que nunca, yo puedo decirte, conforme a la palabra, para el que cree, todo es posible. Así que mi hermano, mi hermana, invitarte a que te enfoques en que las promesas de Dios son reales y en que es necesario tener esa intimidad con Él y que es fundamental dejar de contender con la voluntad de Dios y alinear mi vida, mis sueños y mis planes con los planes de Dios. Yo te invito esta noche allí donde estás a que oremos, a que le digamos al Espíritu Santo esta noche gracias. Gracias. Gracias porque muchas veces, aún en los detalles pequeños, nos cuesta aceptar que estuviste tú. Gracias por el simple hecho de ir a dormir y despertarme, es respaldo tuyo. Gracias en el nombre de Jesús, porque tener para sostener una familia nos dice que no estamos solos. En el nombre de Jesús, esta noche, dale la gloria a Dios y dale gracias, porque Él ha estado contigo cada segundo. 2020 ha sido un año de bendición, ¿sabes? Porque ha sido el año donde el que se ha atrevido, ha aprendido a reconocer sus errores. Y esta noche, delante del Espíritu Santo, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras debilidades y reconocemos la necesidad que tenemos de que Él nos llene, nos fortalezca y nos levante cada día a pelear la buena batalla. Te damos gloria y te damos gracias esta noche por este día que ya termina. Y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro reposo. Quizás tú que me ves has tenido un día difícil, complejo. Quizás debas revisarte y mirar que hay cosas que fabricaste tú mismo. Porque el hombre y la mujer de Dios, antes de dar un paso, primero le preguntan a Dios si quiere que dé ese paso. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Cristo. Y gracias por cada hermano y cada hermana que esta noche estuvo aquí diciéndole al Espíritu Santo, presente. Yo confío y yo creo que tú estás al control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Iglesia de Cristo. Amén y amén. Hermano, mi hermana, de verdad, la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para levantarnos, para alimentarnos y para sostenernos. Yo no necesito venir esta noche a decirte algo que sea de mi lógica o de mi emoción. Jesucristo basta y su palabra tiene poder para restaurar, para levantar y para libertar. Dios te bendiga y vamos hacia adelante.
Aún hay tela por cortar. Dios te bendiga, Yuneidis. Un abrazo a Vicky. Cuídense mucho y recuerda, no importa el desierto, no importa el ataque, no importa la prueba. Si miras a Cristo y dependes de nuestro Padre de toda gracia, llegarás a donde Dios dispuso que será tu final. Dios te bendiga grandemente, Iglesia de Cristo.